Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Los crímenes de alto impacto que sacuden al país y a la Ciudad de México en los últimos meses golpean con fuerza la confianza sobre la mejora en la seguridad, aunque los datos oficiales hablan de que van a la baja. Los delitos más violentos y visibles contra políticos, artistas o abogados de élite ensombrecen la percepción de seguridad. ¿El miedo es el mensaje? Tan solo en la capital, en 5 meses, se han visto 7 asesinatos, de ellos con el denominador común de tratarse de ejecuciones directas y en las zonas más caras de la ciudad, más vigilada del país. Planeados para alcanzar la máxima publicidad y crear la sensación de que nadie puede estar seguro y que no hace falta un plan sofisticado para atentar contra quien sea, como enseñó, por ejemplo, el ataque contra la diputada priista Diana Sánchez Baños. También coinciden en que por lo general se desconoce el móvil del crimen, como ocurrió con los altos funcionarios del gobierno de Brugada en mayo pasado, Pepe Muñoz y Jimena Guzmán, o recientemente el actor argentino Fede Lorca, los músicos colombianos Dirón Sánchez y José Luis Huertas, el estilista Miguel de la Mora o el abogado David Cole. De varios casos hay detenidos, pero en ninguno autor intelectual. La percepción de miedo que generan estos crímenes contrasta con informes como la disminución de 12% de los delitos de alto impacto en el último parte del gobierno capitalino. Estos crímenes, deliberadamente o no, golpean la credibilidad de la estrategia de seguridad oficial, aprovechan la vitrina de la Ciudad de México o cajas de resonancia para reventar la ilusión de mejora en la seguridad, llevan un mensaje de los cárteles. Ciudad de México es una zona propicia para negocios ilícitos y ajustes del narco. Esto es Blanco y Negro y arrancamos. Tenemos menos delitos de alto impacto en la capital, una tendencia que refuerza el trabajo que viene ya desde el 2019 y que ahora, si comparamos 2024 con 2025, vemos una reducción del 12% en la comisión de delitos de alto impacto. Hay que recordarle a la gente que estos son los delitos más violentos y los delitos también que impactan la vida cotidiana de las personas. Hace algunos años en la capital se cometían 136 delitos de estos en promedio al día y hoy estamos hablando de 56 delitos en promedio al día. Es una baja importante. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y ahí tiene el último informe de la Ciudad de México sobre los crímenes de alto impacto. Dice, han bajado 12%. Al mismo tiempo, vemos en los últimos meses una ola, no solamente en la capital, sino en otros lados. Mire, por ejemplo, en Michoacán, lo que acaba de ocurrir con el líder el limonero ejecutado allá en ese estado, en el que empiezan a reproducirse esta clase de crímenes muy visibles contra personajes mediáticos y que pues son rápidamente visibilizados en la opinión pública. Vamos a hablar de esto y tenemos una mesa muy interesante con expertos en el tema de seguridad. Y me da mucho gusto que esté con nosotros Eunice Rendón. ¿Cómo estás, Eunice? Hola, Arranco contigo porque, a ver, aquí hay algo que tenemos que desmenuzar. Y lo primero, nos dicen hay una baja sensible de los crímenes de alto impacto. Lo que hemos visto en los últimos 7 meses de algunos de los casos en la Ciudad de México son crímenes de altísima visibilidad. ¿Cómo se entiende esta al menos aparente contradicción? Bueno, yo creo que efectivamente tanto en la escala nacional como en la escala local, la Ciudad de México, ha habido una disminución de delitos de alto impacto. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? Siendo uno de estos, el feminicidio incluso, que es uno de los delitos que pues también más preocupa y se da. Sin embargo, también hay que decirlo, hay otros delitos que también han sufrido
un aumento, y uno de ellos que genera mucha percepción es la extorsión, por ejemplo. Entonces, hoy hay cobro de piso, de paso, de sombra casi, ¿no? Entonces, al final del día, la extorsión a mí me parece que es uno de los delitos que más se está jugando también en una percepción de inseguridad. Entonces, al final del día, cobran pues a migrantes, pero también cobran a ciudadanos de a pie, pero también cobran al que tiene y al que no tiene dinero, al pequeño negocio y al gran negocio. Realmente eso me parece que es uno de los delitos preocupantes, el tema de la extorsión, las dimensiones que ha tomado, también en muchos poblados, cultivos de agave, cultivos de aguacate, pescadores que el crimen los obliga a venderles más barato su producto de lo que ellos podían vender. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, esto que mencionas, que a pesar de que hay una disminución, y lo decía el secretario, en estos delitos de alto impacto, y también lo dijo Harfuch en la parte federal, sí hay algunos ataques muy visibles de una índole además pues muy mediática, ¿no? Además de decirme, y además que generan miedo, porque, por ejemplo, el tema, creo que el peor en esa escala, digamos, de visibilidad ha sido el asesinato de Jimena y José, en donde pues el ciudadano, cualquier persona siente una vulnerabilidad. Si esas personas tan cercanos a la jefa de gobierno les pasa eso, pues cualquiera de nosotros podemos ser. Y no solo eso, creo que han sucedido muertes de ese tipo, o sea, de personas cada vez más cercanas a nuestro círculo, es decir, a nuestros círculos de que pudiera ser pues cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso genera también mucho miedo. Y no solo eso, a eso podemos aunar, por ejemplo, no solamente los asesinatos, incluso ataques del bloque negro, ¿no? Como se han dado en manifestaciones, y eso también genera ese miedo y esa percepción. Entonces creo que a pesar de que sí hay esa disminución, hay que verlo con más detalle, sí hay estos ataques, y como tú decías hace un momento, a mí eso me parece muy importante. Aunque sí hay detenidos, no sabemos bien quién está detrás de estos crímenes de tan alto impacto, y eso preocupa también como ciudadano, creo yo. Entonces, bueno, eso me parece que habría que ahondar más y entender qué pasó y cómo pudieron ser posibles esos crímenes en una ciudad tan vigilada, en una ciudad con tanta tecnología como se presume, y finalmente también pues habría que analizar si hay detrás algún móvil distinto en algunos de estos delitos. Igual. ¿No? David Pérez Esparza, investigador en asuntos de seguridad. David, como siempre, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Un placer. A ver, David, al homicidio se le cataloga como de alto impacto, claro. Crimen de alto impacto. Sin embargo, esta clase de ejecuciones directas, de máxima publicidad, sobre artistas, sobre políticos, incluso sobre líderes y productores y comercializadores de limón, como el caso de Michoacán con la última ejecución, también se les conoce como crimen de alto impacto, pero no son lo mismo. Totalmente. Tienen un impacto muy distinto. Totalmente. Y me gustaría que me dijeras tú, ¿dónde ves las principales diferencias? Porque hemos vivido en los últimos meses en la ciudad y también en otras partes del país como una pequeña ola, déjame decirlo de esta manera, de esta clase de acontecimientos. Mira, primero que todo, gracias por la invitación. A ver, cuando hablamos de delitos, de medición de delitos, hay yo creo que dos maneras de verlo, la parte cuantitativa y la cualitativa. Como su nombre lo indica, cuantitativa es cuántos homicidios, cuántas extorsiones, como decía la doctora, cuántos secuestros. Y eso es un número que te cuenta una realidad, ¿no? Hay que preguntarnos de dónde viene el número, que también es un tema que sí podemos abordar, ¿no? Pero hay otro tema, otra dinámica que es lo cualitativo. No es lo mismo, por ejemplo, el homicidio de Luis Donaldo Colosio que el homicidio de una persona migrante que a lo mejor nadie se enteró. Y no quiero decir que uno vale más que otro, sino el impacto mediático que puede tener en México y en el mundo. Lo que estamos ahorita viendo en el país, y eso al menos creo yo es con mucha contundencia en algunas regiones del país, es que sí hay una caída sensible en el caso de homicidio, por ejemplo, una caída sensible inclusive ya de 2 dígitos, que eso es importante destacar, pero al mismo tiempo hay el intento, yo creo, del crimen organizado de maximizar la visibilidad de sus delitos. No quiere decir que es mejor o peor, creo que eso es un juicio de valor que yo no quisiera poner sobre la mesa, simplemente es un fenómeno que está ocurriendo. ¿Por qué? Es algo normal. ¿Por qué necesitan maximizar la Porque visibilidad? el miedo genera rentabilidad, Pepe. Cuando uno es criminal, digo, si uno fuera criminal y tienes que maximizar tu operación, tú o le pegas al volumen, a lo quanti, o le pegas a lo tipo, a la tipología, a lo quali. Y eso es lo confuso, lo que decía ahorita la doctora, cuando uno mezcla lo quanti y lo quali, porque lo quali genera la sensación de que me puede tocar a mí
Si le tocó a X o Y persona, seguramente sigo yo. Aunque los números digan lo contrario. Y yo te hablabas de una paradoja, una posible contradicción, y sí, eso es una posible contradicción. Yo no quiero pensar que los datos son falsos. De hecho, el INEGI te habla de reducción de homicidio en encuestas, en registros, el secretariado. Hay muchas evidencias para suponer que sí está cayendo. Podemos discutir el volumen, pero es evidente que la tendencia... Sí, hasta la forma de medir se puede discutir. Y vaya, que hay mucho que discutir. Sin duda. Y hay mucho que hacer. Y yo que estuve en esos ámbitos, que la Tara no me deja mentir, hay mucho que hacer. Pero eso no quiere decir que va a ser suficiente, porque la parte cualitativa es igual o más importante que la cuantitativa. Y creo que son dos discusiones que cuando las conjugas, dices tú, bueno, ¿cómo explicas esa complejidad? Y yo planteo una hipótesis que creo que vale la pena tener sobre la mesa, que es, el miedo es rentable. Cuando uno genera miedo es porque uno tiene como criminal el objetivo de incrementar la rentabilidad. Y te pongo un caso en específico. El miedo es el mensaje, vaya. Y es el objetivo. Es el mensaje, es el instrumento, pero es el objetivo. El caso de extorsión que hablaba ahorita la doctora Eunice. Si yo extorsionara en Dinamarca mañana, nadie me va a pagar, porque la amenaza no es creíble. Si yo amenazo en Apatzingán hoy, todo el mundo me va a pagar, porque la amenaza es creíble. Esto en teoría de juego se llama amenaza creíble. Es un esquema de tú sabes que yo sé, que tú sabes que yo sé, que yo sé que tú sabes, y ese juego de percepciones genera la rentabilidad. El miedo es una herramienta rentable, muy lamentable, muy cuestionable, pero muy rentable, Pepe. Cuando uno es criminal tiene dos alternativas, o te vas por el volumen o te vas por lo cualitativo. Y el caso de la Ciudad de México y algunos más que mencionabas ahorita en la entrada demuestran con claridad que hay una estrategia de parte del criminal notoria por exacerbar, maximizar los delitos. Déjame ir con Ernesto López Portillo. Tito, ¿cómo estás? Él es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Tito, me imagino que escuchaste el arranque de la mesa y iría contigo para conocer tu postura. ¿Crees que hay una estrategia deliberada, como acaba de decir David, de maximizar la visibilidad de los crímenes de parte del narco con algunos de los más publicitados, más visibles, más mediáticos que hemos visto en los últimos meses en la Ciudad de México y en otros lugares? Sí, en este contexto, buenas tardes, buenas noches, hola. En este contexto, Pepe, yo diría que coincido. Como primera hipótesis, visibilizar el ejercicio del poder armado para acabar con la vida de otras personas sí parece ser una apuesta estratégica de grupos delictivos en uno y en otro lugar y sin duda de algunos, al parecer, en Ciudad de México. Pero, ¿sabes qué? Me gustó mucho la posición de David porque fíjate que el contexto es importantísimo, Pepe. Mira, hace unas semanas, un expositor sobre la situación actual de la mafia en Italia, el día de hoy, después de hablar de muchas cosas que se han logrado para reducir las violencias, lo último que dijo, al terminar, dijo, ojo, no crean ustedes que ya no hay mafia. Lo que no hay es violencia visible. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no? Porque los costos superan los beneficios, las rentas, digamos. Matar activa la acción del Estado en algunos lugares del mundo y en otros no. La violencia privada, que yo le llamo la reprivatización de la violencia, que es que la violencia regrese a manos privadas donde no debe estar, en algunos países provoca una acción del Estado contundente que reduce la impunidad. Ahora, hay una percepción general en la gente que no está basada en la realidad de que en países donde tienen democracias más avanzadas y los delitos, por ejemplo, de homicidio se sancionan regularmente. Solo el ejemplo de Estados Unidos nos lo dieron apenas hace unos días. En Estados Unidos el 70% de los homicidios es impune. Entonces, ¿a dónde va mi punto, Pepe? Cuando te metes al tema del miedo, hay que preguntarnos cómo se gestiona el miedo y hay que poner un punto en el centro que es
el dolor de cabeza para todo gobierno es tratar de reducir el miedo. Un ejemplo que se usa mucho en clases es el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ajá. Hizo explotar el miedo en un contexto de crimen reducido y en reducción por décadas. Pero un ejemplo mucho más cercano, que nos lo acaba de dar un colega que trabaja en el tema de armas en Estados Unidos, nos hablaba del caso de Trump en sus estrategias de persecución violenta, estrategias policiales y militarizadas de persecución. Él está generando temor masivo en lugares que no tienen criminalidad alta. Entonces, vamos haciéndolo esto más complejo. Miedo y criminalidad, miedo y violencia son cosas que se tienen que distinguir en función del contexto, Pepe. Déjame parar ahí tantito, Tito, porque dijiste una cosa que quiero darle seguimiento aquí con Eunice, y es, a ver, pone sobre la mesa Tito y dice el tema de la relación mafia, violencia y acción del Estado. Lo que va de la administración de Sheinbaum, hay un reconocimiento de un cambio de la estrategia y ser muchísimo más proactiva o mucho más directa y frontal contra el crimen. Y es cuando vemos que esta clase de crímenes de miedo se hacen más presentes. ¿Cómo entiendes eso? Otra pequeña paradoja. Bueno, yo creo que... ¿Por qué, ¿y por qué necesitan maximizar frente a eso? Es una... Yo creo que también, como decía David, el crimen busca generar también cierta percepción, ¿no?, de inestabilidad y justo de miedo hacia las personas, porque también esta estrategia que ha cambiado, ¿no?, desde la llegada de la presidenta y de Omar García Harfuch también a la Secretaría, y en términos no solamente del lenguaje y de lo que se dice, sino, por ejemplo, en términos de detenciones, de operativos, en términos, incluso con Estados Unidos, que ha sido muy visible, hasta la entrega de capos, en fin, un montón de cosas que, más allá de si eso tiene un impacto directo en algunas cuestiones de seguridad, pues también generan una percepción de que las cosas cambiaron. Y creo que el crimen también pues quiere competir en ese sentido para visibilizar ataques importantes, y tampoco podemos perder de vista que, bueno, pues aunque sí ha habido algunos resultados, creo, bastante que debemos reconocer, pues hay cosas que todavía están complejas, sobre todo en México, pues hay territorios donde la falta de Estado de Derecho está a la orden del día. Mencionamos Michoacán, el tema del Limonero, tan solo en las últimas 48 horas en Michoacán, 14 asesinatos, y no solo en Tierra Caliente, incluso en Morelia el subdirector de seguridad también fue asesinado, ¿no? Entonces, y estaba revisando la parte geográfica y es en varios lugares del estado. Lo mismo vemos, por ejemplo, otros estados preocupantes en ese sentido. El Estado de México también ha visto un incremento importante, y lo digo también por la parte metropolitana. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente sí, mencionaba también Ernesto, algo muy importante, la acción del Estado, hasta dónde el Estado tolera también esas violencias, y creo que sí, en ese sentido todavía tenemos un reto importante, ¿no? Cómo finalmente esa tolerancia al Estado con ciertas violencias, aunque haya ciertos esfuerzos, todavía pues se dan, ¿no? En algunos lugares. Pero ahí el punto en el que quiero insistir, David, es, a ver, la idea, si es más fuerte el ataque del Estado para reducir o encarecer la violencia, tendrías que esperar que esta clase de crímenes fueran más reducidos. Y estaríamos viéndolo al revés. Es que depende. Aquí es un tema de plazos también. Ajá. Esto es un tema de estrategias. A ver, el crimen organizado, a muchos se nos olvida a veces, pero es un actor hiperracional. Que ya lo decía Gary Becker, que es a quien cita Ernesto López Portillo, maximiza sus profits y sus utilidades con respecto a sus costos. ¿Cuándo va a dejar de utilizar la violencia? Cuando ya le sea muy costosa utilizar la violencia. A corto plazo, no. O sea, digamos que el giro de la estrategia de seguridad todavía no está en un plazo, digamos, de generar costos que sean suficientemente disuasivos. Por supuesto que no. Y entre más violento sea el crimen, es que estamos más cerca del fin. Pero es una gran paradoja eso. Porque te puedes decir eso en la época de Calderón y no fue el fin.
No, y no creo que me lo estés diciendo por este momento. Tampoco, Ajá. porque es un tema muy complicado. Pero aquí hay que ubicar dos variables. Pero pueden ser más visibles, ¿no? Por supuesto, y es lo que decía hoy con que inicié mi conversación. Lo cuanti y lo quali son esquemas bien distintos. El INEGI mide algo, Pepe, y eso es muy importante, que le llama el miedo al delito. A mí me encanta la ENSU, soy un geek de estos temas. La ENSU es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Y le pregunta a la gente qué tanto miedo tienes y en qué momento de tu vida tienes miedo. Que es diferente a la ENVIPE, que simplificando te dice si fuiste victimizado o no. Y nada que ver. Nada que ver. La gente a veces tiene miedo cuando no la han victimizado. Y hay personas en Edomex que los han asaltado 14 veces en un año y no tienen miedo. Porque gestionan. Bueno, lo normalizan también. No digo que esté bien. No, Simplemente pero que eso era un poco el concepto que traían. Sí, que es lo que decía Ernesto y lo que decía la doctora. O sea, ¿cómo se gestiona el miedo? son No cosas todo el bien mundo distintas, gestiona. ¿eh? Ni Se todo- hablan. Oye, ni todos los estados actúan igual para gestionarlo. No, por ejemplo, Sinaloa es uno de los estados que no tiene miedo. No tiene Tamaulipas. miedo y es el que más aumentó en delitos de alto impacto. Y no Sí. tiene miedo. ¿Por qué? 90%. Porque se conocen, porque saben cuáles son los límites. 97%. Amigos sinaloenses que están acostumbrados y dicen, bueno, ahorita no voy a Sinaloa. Y mañana otra vez vuelvo a ir. No digo que esté bien, naturalmente no es lo sano, pero la ciudadanía también se acostumbra. Ahora, ¿qué había pasado en la Ciudad de México? Había bajado los delitos de esta alta visibilidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es mi hipótesis? Que el crimen organizado en la Ciudad de México se está resistiendo y está diciendo, no, esto no se ha acabado, aquí estoy yo presente. Quizá mate menos que antes, pero cuando quiero, te mato, porque lo puedo hacer. Y ese es un reto, Un mensaje. es un reto comunicacional que el gobierno, y lo decía Ernesto, en Italia no es que no hay mafia, ¿eh? En Nueva York no es que no hay mafia, migró. No, bueno, y en el de la Ciudad de México no es que en los últimos 20 años no haya habido, aunque se negó la presencia del narco No, durante eso mucho fue- tiempo. eso fue una Lo que falacia. no había era violencia. Y regreso con Ernesto antes de irnos justo a un corte. Y tú has insistido en el tema de gestionar el miedo. Tito, ¿y cómo o de qué manera esto favorece, digamos, déjame decirlo de esta manera, como imperio del sicariato? Porque lo que hemos visto de ejecuciones en la ciudad, pues es francamente un imperio de sicarios que matan por encargo. Así de rápido. Creo que el último le pidieron 50,000 pesos, según declaró respecto al asesinato del abogado Cohen allá en, paradójicamente, Ciudad de la Justicia. Pero mira, imperio de sicarios es demasiado, mi querido Pepe. No, el lenguaje es parte importantísima de la construcción de la seguridad. Y a mí me interesa mucho decirle a la gente que nos observa que la visibilidad de ciertos crímenes, como lo dijeron antes los colegas, la colega y el colega y amigos, la visibilidad tiene consecuencias diferentes, pero una de esas consecuencias es que generamos una percepción desorbitada cuando la experiencia es inmediata, directa o indirecta, frecuente o indirecta cercana. Ejemplo, la violación a una mujer que yo conocía en el Ajusco hace unos años. Modificó mi percepción personal sobre la seguridad en la Ciudad de México probablemente por 3 años, el impacto de esa noticia. Una persona conocida. Entonces, se comprometen aspectos afectivos y emotivos cuando las personas estamos continuamente recibiendo noticias. Por ejemplo, si tocamos madera, Pepe Buendía sale a la calle, lo asaltan, en ese momento y por un tiempo determinado en el futuro inmediato considera que la Ciudad de México es completamente insegura porque vivió la experiencia. Eso es lo normal. En consecuencia, la proporción o desproporción entre lo que llamamos la objetiva, la seguridad objetiva, entre comillas, y lo que llamamos la seguridad subjetiva, la proporción o desproporción es completamente errática, incierta. Lo que acaba de decir David, un lugar con altísima
Culiacán se está convirtiendo en una de las ciudades más violentas del mundo, y podemos en efecto tener a gente que no tiene esa percepción desproporcionada de inseguridad ahí, porque hay una relación conocida con el entorno. Pero también por otra cosa, que lo dijo Eunice, la normalización. El INEGI, personas que hacen herramientas para el INEGI, nos han dicho que está escapando la evolución de la violencia organizada, está haciendo que ciertas preguntas, con las herramientas que se han tenido siempre, no sean contestadas por la gente, porque el tejido social se va modificando en términos, entre otras cosas, de normalización, por un lado, o en el otro extremo, temor extremo a contestar cómo me siento. Entonces es todo un proceso donde la violencia, Pepe, se convierte en constitutiva de nuestra forma de convivir, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestra forma de convivir en la familia, en la escuela, en el trabajo. Es complejísimo porque esa normalización puede en ciertos contextos reducir el temor y en otros contextos incrementar el temor. Pues ese es un punto central al que regresamos después de un pequeño corte, porque en efecto el tema de la normalización de la violencia, entre otras cosas, puede también tener un impacto enorme en la ampliación de conductas delictivas que acaban siendo aceptadas y con ellas incluso relacionarse los distintos actores sociales. Y eso es un futuro poco halagüeño. Estamos en blanco y negro. Tenemos en primer lugar feminicidio con una reducción de 28.7% entre 2019 y 2025. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, una reducción de 28.3%. En secuestro, una reducción de casi 69%. En el total de robos con violencia, de 46%. En robo a casa habitación con violencia, de 52%. En robo de vehículo con violencia, prácticamente 44%. En robo a transportista con violencia, de 51%. De robo a transeúnte con violencia en menos 45.3%, en robo a negocio con violencia en menos 56.6% y en otros robos con violencia en menos 48.3%. En el caso de extorsión, como ya decía, se trata de un incremento en la denuncia. Ahí tiene algunos de los datos que hemos estado manejando en el programa de la importante baja que ha habido en varios de ellos, en algunos como la extorsión no. Pero voy contigo, Eunice, porque tú nos dejaste con el tema de la normalización y cuando uno ve estos datos, no hace uno más que preguntarse, normalización, ¿por qué? Porque eso lleva también a que baje la denuncia. Normalización porque hay delitos como la extorsión que no se están dando a conocer, a pesar de que a lo mejor son mucho más extendidos, incluso que las cifras negativas que estamos viendo y que además son de los que, digamos, mayor penetración y ampliación pueden tener de cambio de conductas delictivas, incluidos, digamos, hasta los propios pactos de protección en los que se involucran desde autoridades hasta los propios privados que necesitan protegerse. Me imagino que eso es algo de lo que está detrás del caso de los limoneros. Normalizar. Bueno, yo creo que ahí hay varios temas detrás de esa normalización y de la percepción misma de la seguridad, porque ya se decía aquí, a ver, con la percepción pueden pasar con la percepción y la normalización pueden pasar dos cosas. Tú puedes normalizar la violencia, entonces, aunque estás viviendo o siendo victimizado por esa violencia, tú y los que están a tu alrededor, ya se te hace tan común el fenómeno que ya no te parece que está grave, ¿no? Entonces eso baja la gravedad en tu percepción. Pero también por el otro lado, por ejemplo, y revisando la ENSU, ¿no? Como decía David, que esta encuesta que mide la percepción y lo que la gente está sintiendo en su entorno, podemos ver estados, que a mí me llama mucho la atención porque siempre la reviso
visto también, por ejemplo, varios puntos en Tamaulipas en los que personalmente he estado que están de miedo y que la gente además tiene ese temor de que no digas nada, espérate. Realmente son puntos donde yo he visto temor como en ningún otro lado del país y vemos cuando ves Lensú parece que tienen poca percepción de inseguridad. Entonces ahí entra uno de los temas que decía Ernesto, probablemente el miedo a reportar, porque ahí, por ejemplo, yo fui a dar un taller de tráfico y trata de personas y no querían decirle a ningún medio, no querían decirme ningún testimonio. O sea, querían que lo hicieran casi clandestino. Porque me decían, yo quería grabar algo para unos medios y me decían, no, ¿sabes qué? No hay que hacer eso, porque aquí el crimen revisa las noticias antes de que salgan. Y si saben que estamos haciendo esto, entonces yo lo que noté es mucho temor. Entonces también el reporte, probablemente, no quiero decir nada, lo mismo sucede en Piedras Negras, o sea, hay varios puntos donde la percepción según Lensú es baja, sin embargo, pareciera que puede ser el temor lo que está influyendo esa percepción. O otros lugares donde hay pues delitos de alto impacto, hay una cotidianidad, digamos, en este tema de la delincuencia y la gente ya lo normaliza, entonces no reporta esa inseguridad. Y bueno, ya decían aquí, la extorsión, sí, claro, puede ser un aumento de denuncia, pero yo creo que también la extorsión, por lo que yo he visto en territorio, ha tomado dimensiones bien diversas y sí es un delito que preocupa diversas, y hay que ver. ¿Qué significa diversas? Pues lo que yo te mencionaba hace un rato, o sea, que ya no es la extorsión a lo mejor del que tiene recursos y entonces voy y lo extorsiono, sino a la pequeña tiendita también voy y le pido. Voy y le pido al pescador, como yo te decía, estos son casos reales. En Chacagua nos pasó, los pescadores les piden, el crimen les obliga a vender su pescado a un precio cuando ellos ya lo vendían a un precio más alto. Entonces ya toca a un tejido, lo mismo con aguacateros que yo decía, agaveros, en fin, en diferentes cultivos estamos viendo eso, y eso pues también es parte de lo que daña finalmente esa percepción y ese sentir de inseguridad, o que tengas a alguien que fue víctima de algo, ya se decía, cuando eso es más cerca de ti, pues tu percepción también va a cambiar. Pero fíjate el caso, déjame ir al caso de Michoacán, que me parece que puede ser ilustrativo, David. A ver, tenemos un líder de productores y comercializadores de limones, Bernardo Bravo, ejecutado en un ataque directo. El fiscal dice que había ido a ver al cártel antes de que lo asesinaron y que después de asesinado lo acomodaron en su coche, incluso en el asiento, para abandonarlo y dejarlo ahí. Él se caracterizaba por ser un líder que no se callaba, que alzaba la voz. Totalmente. A diferencia de la mayor parte de los productores de la zona, de Apatzingán. Claro. Incluso, te diría que hasta del Estado, porque después de los crímenes que acaban de ocurrir en Michoacán, te podría decir que incluso a las redacciones les estaba costando trabajo encontrar quien entrara a hablar desde Michoacán sobre lo que está ocurriendo en el Estado. ¿Ese es el camino directo a la normalidad? Es más complejo, sí, pero es más complejo. Ahorita que hablaba la doctora y me quedo pensando en el caso de Michoacán. A ver, la ENSU, fíjate lo complejo que es este tema. La maestra Marcela Figueroa habla de denuncias. Denuncias. Que el MP quiso registrar. Y sé que lo que estoy diciendo puede generar mucho ruido, pero es la verdad. Denuncias, que el MP... No que el ciudadano fue, no que el delito ocurrió, no que se comprobó el delito. Denuncias, o sea... Denuncias aceptadas como válidas por un MP en un escritorio, en una fiscalía. Eso no tiene nada que ver con el delito. O sea, no son investigados ni procesos ni condenados. No, ni la impunidad estamos midiendo. Estamos midiendo qué tan buena onda fue el MP para abrir carpetas de investigación. Y para mí, y yo estuve ahí y entiendo lo que hace la maestra y entiendo por qué se mide así. Porque no hay otra opción. Sí, claro. No, hoy por hoy no hay otra opción. No es manipulación, vaya. No, porque los números te pueden decir lo que tú quieras. Tú puedes comparar periodos que no son comparables, puedes ser mañoso en las comparaciones. Yo estando ahí, que estuve ahí... Puedes, no deberías, ¿no? Entiendo la necesidad de demostrar datos, pero los números no mienten. Aquí el tema es que tienes una variable subóptima. Es como si quisieras medir una cosa con algo que nada que ver, se parece, huele, sí tiene sentido, porque el error es estándar, el error se mantiene, es sistemático. Y lo mismo de buena onda el MP en un estado, en un momento, ese se parece al otro. Sí, o sea, el INEGI también nos dice que no es tan mala la medición, porque es igualmente de mal en todo el país. Pero decir que porque la denuncia subió el delito es igual de falaz, e igual de peligroso, e igual de absurdo,
que porque la denuncia bajó el delito. No, estás midiendo peras con manzanas. Que no te queda de otra, está bien. Pero no está bien, Pepe. No está bien. Y la ENSU, fíjate, ahorita hablamos de la ENSU. La ENSU te pregunta, a ti como ciudadano, a mí me tocó una vez que me preguntaran en la ENSU, ¿usted tiene miedo al delito? Sí, colonia, municipio, ciudad y país. Y luego te preguntan, ¿qué actividad le da miedo? Y tú dices, ¿cajero? ¿Joyas? Sí, dinámico. No sé qué. Pero en Guerrero, donde estuve hace poquito, por ejemplo, o en Estado de México, la extorsión ya evolucionó un esquema en el que por cada pollo que venden, son 2 pesos que van al crimen organizado. Pero tú como comprador, ni siquiera te das cuenta. Esa Sí, es la no, normalización. bueno, eso ya, es que ya me imagino que ya se incorpora. No, pues Alguien ya, incorpora esos sí, 2 pesos. sí. Se lo ¿no? meten en sus cuentas. Ya. ¿no? Los al cuentas costo, del productor ya. o lo que le suban. Y la microeconomía te dice que se va a dividir y puedes graficarlo y hay teorías sobre eso. Pero esto es muy grave porque está llegando 2 pesos por pollo, van al crimen organizado. Las tortillas, 50 centavos. Entonces, es una extorsión en la que no quiero minimizarla, porque de hecho es más grave. Están interiorizados en los mercados. La economía, la sociedad, la política, el crimen, están tan vinculados que ya ahorita llega un punto en el que si yo compro el pollo en 15 pesos o en 15.50, pues me voy a molestar un ratito por decir un precio, ¿no? O la tortilla, la leche. Pero hay una cooptación criminal que no mide la ENSU. Y te diría, déjame ir contito, pero para planteárselo de lo que acabas de decir, pero a ver, no estamos viendo que en esa clase de extorsiones que afectan a muchísimas personas, a las mayorías, veamos, Tito, una reacción ni una protesta, nunca la verdad es que no recuerdo haber visto en ningún lugar pues protestas contra esa clase de prácticas de extorsión, pues que afectan el bolsillo de la gente. Al mismo tiempo que sí veo, por ejemplo, en el caso de Michoacán, y regreso a la ejecución de Bravo, que según la propia fiscalía, esa entrevista, al que lo cita el crimen, era para pedirle que subiera el precio del limón. Es decir, otra forma distinta de extorsión. Claro. Entonces... A ver, pero estamos hablando, dijiste protesta, separemos temas. O sea, son 2 actitudes distintas frente a la extorsión, Tito. Ok, entiendo. Global Initiative, la iniciativa global, hace un estudio mundial donde mide la delincuencia organizada, la influencia de la delincuencia organizada en los países. Y contrario censo, mide la resiliencia, que en términos muy generales es la construcción que las sociedades hacen de capacidades, competencias para reponerse, para remontar, para reconstruir precisamente frente a las violencias particular y otras formas de influencia de la delincuencia organizada. Entonces, Pepe, hay que decirle a la gente que está medido, que tenemos una muy baja resiliencia en el país comparada con el mundo, bajísima, y una altísima influencia de la delincuencia organizada. Somos el país número 3 en influencia de la delincuencia organizada, y si miras mercados asociados a influencia en sector financiero, somos el país número 1 en influencia de la delincuencia organizada. Ahora. Oye, pero ahí, perdón, pero lo que dibujas es una opresión brutal. Ese es el país que tenemos, según esta medición. Se puede discutir lo que se quiera, las metodologías son públicas, es un estudio interesantísimo, pero quiero puntualizar algo porque probablemente habrá gente que nos está oyendo que tal vez se va a confundir con tanta cosa porque este tema es así. Solo quiero distinguir. Una cosa es el conteo de delitos. Vamos a llamarle por ahora así, conteo de delitos. Otra cosa es el conteo de víctimas. Otra cosa es la medición de la relación entre las personas y las instituciones del sistema policial y penal. Otra cosa es la medición de la percepción de seguridad.
que puede estar atravesada por esto y muchas otras cosas. Nos platicó un amigo, Francesc Guillén, teórico de origen catalán, que, si recuerdo bien, y esto nos lo dijo hace tiempo, que hace ya varios años, Inglaterra, tal vez lo recuerdo bien, habría sido el primer país, Pepe, que creó un gabinete especial para trabajar la gestión del temor. Es decir, especializar en la política pública una interpretación clara de qué produce el temor y cómo debo intentar ayudar a reducir el temor. Y todo esto que estamos diciendo hoy solamente es una parte del problema. El tema penal, el tema policial, el tema de la violencia. Es decir, el temor es multifactorial y en consecuencia la posibilidad de gestionarlo, transformarlo es igualmente multifactorial. Me queda una sola pregunta para que regresemos al último bloque. Estamos en blanco y negro y el tema es, bueno, y todo esto, toda esta generación de temor en crímenes de alto impacto, muy visibles, de máxima publicidad, ¿cómo afectan, sí o no, hasta dónde, a la estrategia de seguridad oficial? Seguimos en blanco y negro, Eunice. ¿Cómo? Con eso nos fuimos a la pausa. Esta generación de temor con actos tan violentos, crímenes de alto impacto, afecta sí o no y cómo a la estrategia de seguridad oficial. Bueno, yo creo que efectivamente afecta, porque aunque aquí ya se hablaba que es distinto quizá el delito a su percepción, pues la percepción finalmente es algo muy cotidiano y cuenta bastante. Entonces, y lo hemos visto muchos, lo decías ya con el limonero, entonces ya la gente sabe que aquel que se manifiesta en contra de los delincuentes le puede pasar lo que le pasó al limonero de Buenavista. Ajá. O qué pasó con el presidente municipal de Chilpancingo, ¿se acuerdan? El que no estaba con los ardillos, se puso, no duró creo que ni una semana, ¿no? Entonces eso claro que afecta, porque la gente dice, yo ya no voy a decir nada. Entonces sí, la percepción es un punto importante. Y creo que estos hechos tan violentos generan un miedo que modifica también dinámicas y conductas de las personas, y eso sin duda creo que afecta a la estrategia, aunque en otros terrenos pues vaya ganando, digamos, ¿no? visibilidad también positiva, pero sí afecta. Y bueno, y algunos gobernantes hasta lo justifican. Veía la secretaria de Seguridad de Campeche, que es bastante mala, decía también como, no, es que la ENSU puso peor a Campeche por culpa de los medios de comunicación. Bueno, también ahí eso habría que distinguir. Claro que sí, la exposición a noticias, a diferentes cosas, te generan también percepción. Claro. Entonces yo creo que al final, aunque sea distinto, como decía Ernesto, una cosa son los delitos, otra cosa es la percepción, otra cosa son las dinámicas, etcétera, sí termina afectando el sentir de las personas. David, ¿afecta así como cuánto y dónde? Pues mira, yo celebro la estrategia de extorsión de la presidenta y del secretario Harfuch y revivir el 089 de denuncia anónima, porque justamente va a lo que dice la doctora Eunice, nadie quiere hablar, hay zonas de silencio en el país. Tampoco todo el país, tampoco siempre, pero sí hay varias zonas de silencio. Y la denuncia anónima se convierte en la estrategia toral para que el gobierno, el Estado, y me refiero al Estado en mayúscula, sepa qué está pasando, quién es el responsable o presunto responsable y haga algo. Eso por un lado. Por otro, ¿dónde está? Con todos los riesgos que pueda tener la denuncia anónima. Muchísimos. Porque en un asunto con la excursión, pues hasta los vecinos pueden denunciarse entre ellos. Por supuesto, y lo van a hacer. No, es que lo van a hacer, Pepe, lo van a hacer. Los vecinos son los que más saben. Por supuesto, porque ese es el los buenos, los malos y de todos. Pero aquí la repetición, como decían en mi pueblo, si una persona dice que te gusta comer nieve, pero si todos dicen que te gusta comer nieve, te gusta comer nieve. Sí. O sea, la gente lo sabe. El consenso es coercitivo. Y somos muy chismosos, y eso hay que aprovecharlo, Pepe. La inteligencia social, que puede derivarse del 089, ya lo demostró el sexenio anterior, pero ahora ponerlo en el centro y decir la denuncia anónima es un eje, es un gran avance. El pendiente es la medición. Yo creo que es una trampa, y lo platicaba con la doctora hace ratito y lo hemos platicado, la medición tiene que evolucionar a esquemas mucho más complejos. Las carpetas de investigación son del siglo antepasado. ¿Es mejor que nada? Sí. ¿Hay que mantenerlo? Sí. ¿Está bien? Ok. ¿Es subóptimo? Sí, también. Ahora, la inteligencia artificial, y hay muchos otros instrumentos que te permiten. Avanzar, no va a ser fácil, ni rápido, ni barato.
pero hay que intentarlo. Pero va a ser mucho más rápido de lo que lo hubiera sido hace 30 años. Tito, me voy. Impacto sobre la estrategia de seguridad. ¿Coincides con David? ¿Estás con la estrategia de contra la extorsión? ¿Te parece que puede ser? No, déjame contestarte de otra manera para provocarles, para hacer algo contraintuitivo. Ajá. Si yo tuviera 5 secretarias de seguridad aquí enfrente y yo les preguntara, oye, el homicidio de tal persona que es un delito de alto impacto en el centro de la ciudad, capital, ¿modifica tu estrategia de seguridad? Yo te diría que me van a decir que no. Absolutamente. Bueno, es que tu pregunta fue si afecta la estrategia de seguridad. Nosotros tenemos... Es decir, que la percepción... A ver, pero si... Oye, Tito, pero si ven esos secretarios las encuestas y las percepciones, pues Sí. seguramente puede tener un efecto distinto, ¿o no? Yo no lo veo igual. Yo he estado con... La mayor parte de las personas funcionarias con las que yo he estado no tienen una respuesta construida frente al cambio de percepción. No saben qué hacer con él. Ok, o sea, Probablemente hay una van en un respuesta carril. discursiva, temporal, pero tú preguntaste si afectaba la estrategia. Yo te diría que no, o que probablemente no. Claro, son hipótesis de trabajo, pero en mi experiencia, gestionar el impacto modificando ejes estratégicos, yo no lo he visto. Pues ahí está, Tito, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Muchas gracias, Tito. Gracias, Pepe, Eunice, David, abrazo grande, amigos. Eunice Cortés, como siempre, Rendón. Perdóname, ya me estoy yendo por otro lado. Columnista y analista en asuntos de seguridad. Muchas gracias, Eunice, como siempre. Y por supuesto, David. Muchísimas gracias por Pérez Esparza, muchas gracias. Especialista en asuntos de seguridad también. Gracias a los dos, a los tres. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Póngale, ahí nos vemos y que tenga una muy buena semana. Adiós.